Vamos a seguir con la tónica que hemos usado en otros conversatorios. La idea es instalar algunos temas que después puedan dar lugar a algún diálogo. La idea es situar tanto los idearios como las experiencias que tienen que ver con construcción de estrategias revolucionarias en el siglo XX de cara a los esfuerzos de constitución política actual. Es decir, que entregarlo como un insumo a los intentos, a los esfuerzos de formación política desde el presente. Por lo tanto, problematizarlo en la posibilidad de una apropiación crítica desde la actualidad. Construir alternativa política hoy, de alguna manera, implica, entre otras cosas, la formulación de una estrategia. De una estrategia frente a las condiciones histórico concretas. No las que quisiéramos, sino las que hay. Eso implica una apropiación del presente en ese sentido y por lo tanto también implica revisar cómo en otros momentos otros esfuerzos, ¿no?, también intentaron pararse frente a sus respectivos presentes, frente a sus respectivas condiciones. Hay dos grandes ciclos revolucionarios en el siglo XX. El primero es de inicio, de la década del 10, la década del 20, es fundamentalmente europeo. Las dos grandes experiencias ahí son fundamentalmente la rusa y la alemana. Es un ciclo que transcurre fundamentalmente con el sello del tema de la clase obrera y la forma en que se elabora el ideario revolucionario a partir de la figura de la clase obrera, tanto realizado como frustrado, que es lo que quiero analizar, y podríamos decir de alguna manera, son las formulaciones clásicas de estrategia que hay. Bolchevique, alemana, la discusión de Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, etc. Está todo metido en esa parte. Y el segundo ciclo grande, que también impacta muy fuerte en la formación de idearios después en nuestro país y en general en el Cono Sur, es el ciclo de los 60 latinoamericano, ¿no? Que transcurre en gran medida bajo el impacto de la Revolución Cubana, pero que intenta buscar formas de aterrizaje o adecuación a las condiciones, incluso muchas veces urbanas, por ejemplo en Uruguay o en Chile, etcétera, con sociedades distintas, y que también va a tener distintos niveles de logro eso. Hay otros cursos revolucionarios, y no es que lo esté ignorando, como la Revolución Española, como la Revolución Mexicana, las revoluciones africanas, incluso las del norte de África, etcétera, las revoluciones del sudeste asiático, pero no tienen el mismo peso paradigmático en términos de formulación de ideario estratégico que estos dos grandes ciclos. El ciclo, si ustedes quieren, cubano-guevarista y el ciclo bolchevique, digamos, en sus grandes impactos, ¿no? Y por lo tanto es ahí donde yo me voy a centrar. Vamos a hacer un acercamiento puntual al tema de la experiencia vietnamita, sobre todo en términos de la influencia que tiene, más bien, ¿no? No tanto en sí mismo. ¿Ok? Así que ese es el tema, y después de eso, si podemos, establezcamos algunas problematizaciones respecto a las condiciones actuales, si nos da el tiempo. Por lo tanto, ese es el mapa de la conversación. Vamos primero al ascenso y a la frustración de la revolución proletaria en Europa, como pensamiento estratégico clásico, digamos, ¿no? Les decía, esto está marcado fundamentalmente por la centralidad del tema de la clase obrera. Eso es fundamental. Se piensan como revoluciones obreras, se idean como revoluciones obreras, ese es el carácter de clase fundamental, así se resuelve el problema del carácter de clase, de la estrategia y de la revolución en sí, de la transformación. Así, en las formulaciones me refiero. El proceso histórico es distinto, después qué va a pasar en la historia, digamos. Estoy en la formulación, en la intención, digamos, ¿no? Es un ciclo histórico que está muy vinculado entonces al ascenso social y político que trae la clase obrera ya desde el siglo XIX. Incluso también a una revisión que hay de las frustraciones de las revoluciones del siglo XIX. Recuérdense que Lenin reflexiona muy críticamente sobre lo que ocurrió en la Comuna de París, digamos, ¿no? De alguna manera, es decir, le faltó una dimensión de constitución política al esfuerzo revolucionario, dice, tratando de apuntalar la fundación del partido, digamos, ¿no?
en la discusión leninista, típicamente leninista. Entonces, es un ciclo revolucionario, el que hay a estos inicios del siglo XX, que está muy permeado por la lectura, por el tipo de apropiación que se hace de las experiencias decimonónicas, digamos, del 1848, de la Comuna, etcétera, ¿no? Ahora bien, y con el tema de la constitución social y política de la clase obrera, ¿no? Como sujeto central, digamos. Eso es visto como el paradigma del revolucionario, digamos, ¿no? Ahora bien, la revisión crítica que se hace de los procesos revolucionarios anteriores, de las revueltas anteriores y de su frustración, sobre todo hacia el siglo XIX, tiene que ver con la dimensión política. Y eso conduce a lo siguiente. Algunos de ustedes por ahí conversamos la otra vez, han leído bastante a Perry Anderson, ¿no? Que implica que el pensamiento marxista se aboca a la formulación de una teoría política. Muy fuerte. Por lo tanto, los pensadores que discuten en ese momento discuten centrados en formular estrategia, en formular teoría política. Bukharin, todos están dando vuelta en torno a la formulación de un pensamiento político porque tiene que ver con el tipo de lectura que se instala de las crisis del siglo XIX. Es muy fuerte, digamos. Bueno, ¿no? Y ahí, bueno, quien brilla, descolla, es Lenin, ¿no? Y la tesis del partido, ¿no? La tesis del partido, es decir, y la tesis del partido entonces aparece como una dimensión de la formación de clase, de la constitución de clase. Es decir, la clase en sí no termina de madurar, de constituirse en clase, sino construye su propio aparato político, su dimensión política, ¿no? Después, cómo se pierde esta cosa en la vida, es otra cosa. Después el partido se termina enajenando de la clase y si la clase no tiene conciencia, el partido tiene la conciencia por la clase, digamos. Pero ya es otro cuento que después empieza a patinar en el siglo XX, digamos. Pero inicialmente esto se formula a partir de, insisto, del análisis de las derrotas del siglo XIX. Eso es lo que quiero recuperar. Pongámonos en esa fecha todavía para verlo, ¿no? Ahora bien, desde ahí entonces es que se construye el pensamiento estratégico, básicamente, en ese momento. Y por lo tanto, uno es la formación del partido. Bueno, ustedes saben el peso de los elementos de la propaganda en la estructuración del partido, ¿no? Iskra, ¿no? La chispa, ¿no? Como un elemento que en su distribución y en su manejo dentro de los sindicatos permite articular los núcleos, digamos. Y no es solamente el instrumento de propaganda en sí, sino que lo que moviliza como energía humana, detrás de su producción y su distribución, permite ser el eje de la construcción de, en el fondo, una burocracia racional partidaria, ¿no? Ese es el quehacer famoso, ¿no? Dicho de una manera un poco caricaturesca y muy reducida, digamos, ¿no? Y a partir de eso, entonces, estructuran lo que algunos llaman la minoría efectiva, ¿no? El aparato altamente condensado de construcción de decisiones. Sin partido político, entonces, en esa reflexión no hay clase social. La clase no termina de constituirse, sino entra en esa dimensión política de la constitución del proletariado, en este caso, ¿no? A partir de ahí, también el modelo militar que se piensa en ese momento, que es básicamente lo que se conoce como el modelo insurreccional clásico. Algunos por ahí habrán leído a Neuberg, digamos, ese librito famoso. Está pensado como, a ver, lo voy a decir de una manera un poco resumida, pero lo explico. Como hacer estallar el carácter social del soldado. Ese es el modelo insurreccional clásico. Hacer estallar el carácter social, el carácter de clase, se decía en ese momento, del soldado ciudadano, se decía. De alguna manera. Por lo tanto, a ver, ¿qué significa esto? No se está pensando, si ustedes quieren, en construir desde fuera una fuerza militar propia para injertarla en la lucha social, cosa que después sí va a pasar en los esfuerzos revolucionarios posteriores y en sus formas de apropiación de esta doctrina. Pero inicialmente no. Es construir la crisis política del ejército enemigo, o si quieren, de la burguesía, como le quieran poner, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de hacer entrar en crisis la dominación política que controla el carácter social, de ese, entre comillas, proletario que es el soldado. Y por lo tanto, a partir de ahí se viabiliza la insurrección. Y si se dan cuenta, la experiencia rusa después concreta tiene mucho de eso, ¿no? El soldado que se pasa al pueblo, ¿no? Esa es la imagen.
que es muy potente y que por ahí está en películas y todo, en fin, ¿no? El acorazado, de todo, toda esa historia, ¿no? Entonces, fuerzas, por eso está esa imagen, ¿no? Esa imagen tan de fuerzas militares del mismo ejército, pero que pelean entre sí, ¿no? Sectores de la Marina que se pasan al pueblo y sectores de la Marina que al revés, ¿no? Se quedan en la posición originaria y combaten contra esas otras fuerzas, ¿no? Es la crisis, entonces, política de la construcción del soldado ciudadano, como se le llama. ¿Mm? La paradoja histórica, ¿no? que ocurre detrás de esta doctrina y en su desarrollo práctico es que este pensamiento estratégico, esta teoría política marxista, alcanza su mayor desarrollo fuera de los centros donde la clase obrera tiene mayor desarrollo de clase, que era, por ejemplo, Alemania. Es decir, donde más se desarrolla esta teoría política, donde más se desarrolla este pensamiento estratégico, es en Rusia. ¿Mm? Pero Rusia no es obrera, es campesina. Entonces aquí hay un problema de calce. Hay una larga discusión sobre esto. Los que conocen un poco el pensamiento de Lenin, está el texto enorme ese del desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿no? De finales de 1898, más o menos creo que es, ¿no? Es de antes de la Revolución de 1905 y de alguna manera trata de demostrar que la estructura social rusa, la estructura de clase rusa, está madura para la revolución proletaria. Pero la verdad es que las cosas no son así, hay más de voluntad y que de ganas que de constitución real. Y la discusión que tiene con los populistas rusos, con el señor Struve, que el señor Struve lo azota en todos los libros, digamos, lo sube y lo baja, ¿no? Lenin con esa forma tan pícara de debatir, digamos, ¿no? Es la discusión con los estadísticos de ese tiempo, etcétera, ¿no? De tratar de demostrar que las condiciones están maduras. Por el contrario, el populismo ruso dice no, que ahí empieza los orígenes paréntesis de lo nacional popular. Es un pueblo. Lenin dice, el pueblo no es clase. Y aquí la cuestión es clase, ¿no? Duro, ¿no? ¿Por qué sitúo este problema? Porque esto después va a estar en el centro de la polémica que tiene Rosa Luxemburgo y la crítica que tiene Rosa Luxemburgo a la Revolución Rusa y la crítica que también tiene Gramsci a la Revolución Rusa. ¿Mm? ¿A qué me refiero? Ante el ascenso, por ahí decían algunos, los que denostaban este proceso, que Lenin siempre pone el ejemplo del mismo sindicato, digamos, ¿no? Y para todo utiliza siempre, ahora no recuerdo el nombre de esa fábrica, digamos, ¿no? Pero siempre recurre a la misma, no, Godorov, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y siempre es la misma, porque no hay más. Porque no hay más. O sea, hay poco peso en la estructura social de la clase obrera. Y por lo tanto, la explosión como tal de la clase obrera no tiene capacidad de desarticular el orden político ruso, la autocracia zarista. Entonces, aquí se producen en esos famosos 10 días que estremecen al mundo, de los cuales habla John Reed, ¿no? Una especie de lo que se llama en el argot estratégico de equilibrio de fuerza. Se produce una situación de equilibrio de fuerza. Y aquí la apelación para desequilibrar esa situación de la dirección leninista es apelar al campesinado. Es aquí donde Lenin se da vuelta y apela al campesinado y lo termina de subir a la pelea, ¿no? Y aquí empieza la tesis de la alianza obrero-campesina, pero la verdad que es mucho más campesina que obrera, ¿no? Esto resuelve, de momento, claro, la toma del poder, ¿no? Resuelve la ocupación del Palacio de Invierno, digamos. Resuelve el dilema del equilibrio de fuerza, que no se podía, logra desempatar el partido, puesto en argot futbolístico. Digamos. Pero lo que se ha impuesto aquí, y no es casualidad, en esos días, es cuando toma la opción del programa de los agraristas rusos, que antes había denostado, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Más allá de una denuncia moralista, etcétera, hay un proceso histórico concreto y hay que estar parado arriba de los procesos para ver qué es lo que pasa, digamos, ¿no? La crítica que después hacen la Luxemburgo o Gramsci es justamente al tema del atajo.
del atajo, si ustedes quieren, de la perversión, o de, bueno, no lo dicen con esas palabras, porque además discutir en ese tiempo con Lenin era tocar una estrella con una mano, ¿no? Entonces lo dicen muy delicadamente, pero están los textos ahí y lo pueden buscar, ¿no? El problema de la Revolución Rusa es haber alterado el carácter de clase, o sea, si el proletariado no estaba en condiciones, ¿no?, de él producir la transformación, ¿no?, hay entonces un desdoble burocrático en el partido, que después va a permitir lo que fue incluso la defenestración, digamos de alguna manera, del ímpetu original de transformación proletaria, que es la experiencia ya estalinista, ¿no?, abiertamente, ¿no? Es decir, se burocratiza a tal punto la dimensión política que pierde anclaje de clase. Se desancla del proceso en ese sentido y por lo tanto se vuelve una especie de aparato con capacidad de decisión propia, sin control social, sin control de la sociedad, sin control de las bases sociales del proceso. Se opera en nombre del proletariado, pero no es el proletariado el que está haciendo las cosas. Se va cada vez más vaciando y se va constituyendo simplemente en un discurso de legitimación, se va constituyendo en un discurso de dominación, ¿no? Y por lo tanto hay una especie de perversión de la alternativa socialista. Hay entonces una alteración del carácter de clase ante la opción de la centralidad campesina, que es muy polémica y que me parece que es una discusión, sobre todo la discusión de la Rosa Luxemburgo, me atrevo a decir, y la discusión de Gramsci, que es necesario recuperar en la formación y en la reflexión actual. Es muy importante eso. Esta discusión, por supuesto, va a ser tapada durante todo el siglo XX por los partidos comunistas. Esto se le va a echar tierra encima, porque Moscú es el primero que le echa tierra encima a esta cuestión, ¿no? Y esto después se va a llamar marxismo-leninismo y se acabó el asunto, ¿no? Pero pensar en términos revolucionarios implica abordar la obra de estos revolucionarios. ¿Qué es lo que es la Rosa Luxemburgo sino una revolucionaria? ¿Qué es lo que es Gramsci sino eso, digamos, no? Y la discusión con Lenin es una discusión entre revolucionarios, sino no es gente que está discutiendo encerrada en una colina, digamos, ¿no? Sino en la disyuntiva de los procesos históricos concretos de la primera mitad del siglo XX. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que donde está, o se aprecia en la discusión, más desarrollado el proceso de formación de clase del proletariado, de la clase obrera, es Alemania, y ahí al contrario, la revolución se frustra, ¿no? Ustedes saben, Liebknecht y la Rosa Luxemburgo son asesinados, etcétera, ¿no? Y el proceso revolucionario del 19 se frustra en Alemania, ¿no? Mi punto no es hacer toda la historia aquí del tabaco, sino centrarme en qué tipo de elementos se pueden recuperar por una discusión. ¿Okay? Voy a estar todo el rato en la discusión interpretativa nomás, porque lo otro hay de sobra donde leerlo, digamos, ¿no? Hobsbawm entra mucho en estas discusiones, paréntesis, si alguien quiere ir después a la historia de estos procesos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que se frustra entonces es la extensión revolucionaria de la experiencia rusa. Y eso también crea una crisis en el campo de estos revolucionarios. Porque se pensaba que no había otra posibilidad de estabilizar el proceso ruso, la transformación rusa, la construcción del socialismo en Rusia, si no había una revolución europea. No se entendía como un problema nacional. Ojo, el giro nacional, paréntesis, lo va a dar después de Stalin, pero no está en la doctrina originaria bolchevique. Y cuando se frustra entonces el proceso alemán, la dirección bolchevique prácticamente entra en crisis. Entra en crisis. Bueno, Lenin, ustedes saben, ya muere, primero ahí tiene un atentado, está prácticamente marginado, ya de los 20 para adelante de la dirección del proceso, en fin, eso. Y aquí después lo que va a salir hacia adelante, como doctrina de defensa del proceso ruso, del proceso ya llamado soviético, es la teoría del socialismo en un solo país, ¿no? Y la tesis del socialismo en un solo país, que es fundamentalmente staliniana, ¿no?, dice, ¿no?, que el primer deber de todos los revolucionarios en el mundo, o sea, la Alianza Comunista, es defender el proceso ruso, no el suyo que tengan en su país. Esa es la tesis del socialismo en un solo país.
¿no? Por lo tanto, son forzados estos partidos comunistas en todo el resto del mundo, no es mi tema ahora, a entrar en frentes populares, en pacto, en alianzas. De ahí viene la tesis del reformismo, de tratar de buscar burguesías nacionales para hacer alianzas, del desarrollismo y todas esas tesis que circulan aquí en América Latina, ¿no? Porque de alguna manera el tema es, ¿no?, centrar la defensa de la cabeza de playa, si quieren, socialista universal, que es el proceso soviético. Mastíquense esa, ¿no? Bueno, porque son decisiones que ejercían un influjo histórico gigantesco, gigantesco. Los comunistas que no entraron en estas definiciones en el resto de los partidos comunistas fueron expulsados de los partidos comunistas. Bueno, y de ahí con eso hay novela, detalle, película, en fin, de todo. Ahí eso también se lo regalo ahí para que después el que quiera haga con eso. El punto, en términos de recuperar la dimensión, insisto, estratégica, es que aquí se produce entonces la constricción de la posibilidad revolucionaria. Y surge el tema de la reforma en vez de la revolución. De hecho, ya la que plantea por primera vez el dilema reforma-revolución, que después va a ser tan fuerte en los 60, es la Rosa Luxemburgo, en Alemania. Porque ellos están todavía, cuando se empiezan a formularse, y no es que Lenin la haya abrazado, ya empiezan a sonarle agresivas para la experiencia alemana, ¿no? Porque ellos están embarcados al revés, en una locomotora que va en otra dirección, ¿no? Ellos piensan que puede estallar la revolución en Alemania, ¿no? Y pagan con la vida la frustración de ese proceso, ¿no? Bueno. Y aquí, entonces, otro tema. La derrota alemana va a ser leída como la imposibilidad de la revolución en hombros de la clase obrera. Va a ser leída en clave imposibilidad del carácter obrero de la revolución. Aquí está la otra reflexión que se abre, que ya la conversamos en una charla aparte, no específica dedicada a él, pero que quiero retomar solamente algunos puntos, que es Gramsci. Gramsci toma otra banda, Gramsci, bueno, está preso, ¿no? Mussolini dice, ese cerebro tiene que dejar de pensar, esa famosa frase, ¿no? Si se refiere a Gramsci. Gramsci entonces empieza a revisar la experiencia soviética y se plantea el problema de las posibilidades de la revolución, el tipo de estrategia, el tipo de condicionamiento que establece sobre una estrategia revolucionaria, el hecho de que la dominación política sea mucho más sofisticada que un régimen político tipo autocracia zarista, digamos, ¿no? Y por lo tanto, en un país donde el Estado es más complejo, la dominación política es más compleja, la constitución republicana, si ustedes quieren, es más compleja, o la dominación burguesa, lisa y llanamente dicho, ¿no? Entonces las posibilidades de la revolución son distintas y tienen que trabajarse. Eso establece condicionamientos sobre la estrategia. Entonces aquí Gramsci empieza a darle importancia a otras dimensiones, ¿no? La capacidad del enemigo de producir hegemonía, que no era un tema tan fuerte en la Revolución Rusa. La necesidad del campo subalterno, si ustedes quieren, o revolucionario, de producir contrahegemonía. Entonces, es decir, de situar el problema de las construcciones mutuas de hegemonía como un campo en disputa de relaciones de fuerza. Y entonces aquí se abre toda una dimensión de un Gramsci que empieza a incorporar los factores culturales, los factores no estructurales, si quieren, en la dimensión de la lucha de clase, ¿no? Y el marxismo entonces crece por ahí, ¿no? Otro flanco, ¿no? Que en este rato había sido más minimizado en la reflexión, si ustedes quieren, de finales del 19, principios del 20, ¿no? De los siglos me refiero. Y Gramsci entonces empieza con esta situación. No solo eso, Gramsci además mete otro problema. Ante una estructura de clases más compleja, con distintos grados de constitución, él tiene el problema del norte industrializado y el sur campesino en Italia, ¿no? ¿Cómo producir entonces la unidad política de estos sectores que están insertados en una especie de capitalismo a dos ritmos, digamos? Es lo que él llama el problema del mezzogiorno, ¿no? El problema del mezzogiorno. O sea, ¿cómo construye la unidad, puesto en clásico, en jerga clásica, cómo construye la unidad política del pueblo en estas condiciones? Cuando, ¿no?
¿Ah? ¿Cómo junto un campesino siciliano con un obrero de Milán? Claro, ¿no? De Turín, ¿no? Centros industriales. Entonces, aparece el problema de las alianzas sociales heterogéneas. ¿Mm? De cómo ensamblar entonces cosas dispares. ¿Ok? Insisto, el tema de la alianza obrero-campesina en Rusia se resolvió en otro momento y en el momento de equilibrio de fuerza, es distinto. Aquí se está haciendo una reflexión sistemática sobre la construcción del bloque histórico, como se le llamó. ¿Mm? Como proceso de acumulación de fuerza, como dimensión de la acumulación de fuerza. ¿Mm? Y entonces aparece el problema de la heterogeneidad de las clases subalternas, la heterogeneidad de las clases dominadas, si quieren, como dificultad para la unidad política. Se empieza a tematizar como una dimensión necesaria a abordar en la estrategia revolucionaria, que no la puedes ignorar. ¿Ah? Y no se resuelve mecánicamente como un dato estructural. ¿Ah? ¿Correcto? Ya. Ahora bien, ¿y cómo se resuelve el problema de la hegemonía obrera dentro de una alianza social heterogénea? ¿No? Esto, además, metido con un poder político más complejo, es decir, un Estado que él lo tematiza como red de trinchera, es decir, como un aparato con capacidad de producir hegemonía. Y por lo tanto, como les digo, además, o sea, la posibilidad de protagonizar enfrentamientos que me permitan construir esta alianza remite, entre otras cosas, también a las dimensiones culturales de las relaciones de fuerza, en las cuales entonces yo me tengo que movilizar para poder construir las bases sociales de sustentación del proyecto revolucionario. ¿Mm? Es decir, aquí ya el determinismo estructural no entra por ninguna parte. ¿Ah? El hecho de que solamente el sector industrial entonces aparece y por su propia condición la fábrica, etcétera, los induce a una conciencia, es decir, ¿no?, de las formas de cooperación, como que se extendía sobre todo de ese capitulito 11 o 13, ya no me acuerdo, del Capital, ¿no?, famoso, ¿no?, de las relaciones de cooperación y el tipo de socialización que se establece entre los obreros, etcétera. Eso produciría la condición ontológica del proletariado y por lo tanto albergar en su seno el germen de una nueva sociedad. Bueno, eso no opera tan fácil, dice Gramsci, ¿no? Esto está metido en un problema que se llama dominación, construcciones de hegemonía, que es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Esto está bombardeado por un montón de elementos, etcétera, los intelectuales, la cultura, y aquí se empieza a meter y abre todo ese campo, justamente entonces problematizando la dificultad de la revolución obrera en Europa en la primera mitad del siglo XX. ¿Mm? Por eso que algunos dicen Gramsci es el teórico de la derrota. Aquí discutimos que hay varios usos de Gramsci, pero algunos se bajan en esa idea de que Gramsci es el teórico de la derrota porque es el teórico de la frustración, de la revolución en su aspecto, en su formulación inicial pura, digamos, ¿no? Y por lo tanto es el individuo que sin derrotarse complejiza el problema, ¿no? Dice, aquí faltan dimensiones. ¿Mm? ¿Ya? Disparidad, heterogeneidad, dominación, dimensión cultural, formación política mayor, etc. Y empiezan a entrar más variables, si quieren, en el problema de la construcción del pensamiento estratégico, o dicho no, simplemente de la teoría política marxista. ¿Mm? ¿Cómo sigue esto después en Europa? Es otra historia, otro cantar, tampoco me voy a meter en eso, también es entretenido, pero uno se puede ir para otro lado en esta historia. Me interesa solamente apuntar una cosa. Que entre medio aquí hay otro actor dando vuelta, que es la socialdemocracia. ¿Mm? Y me interesa apuntarlo como socialdemocracia clásica. Creo que lo hemos conversado otras veces. Sáquense esa idea de que la concertación es socialdemocracia, porque ya lo hemos dicho otras veces, si la concertación es socialdemocracia, nosotros somos astronautas y estamos aquí conversando de la NASA. O sea, ese es el país de Alicia y qué sé yo. No. La socialdemocracia clásica intenta la conciliación entre democracia y capitalismo. Ese es el problema originario que se plantea, como fórmula de evitar el ascenso obrero. Incluso plantea la cuestión social e intenta que no se reduzca a la cuestión obrera. Esa es la discusión clásica. Y por lo tanto, si bien al principio todos se llaman socialdemócratas, los bolcheviques también, y se dividen, esa historia ustedes la conocen después, ¿no? Mencheviques, bolcheviques, etc. Se abre, sobre todo estamos en la dimensión de un Kautsky, digamos, ¿no? En ese tiempo, donde
la socialdemocracia clásica entonces fracasa ante el ascenso bolchevique inicial. Primero, ese es su primer fracaso histórico. Pero después el segundo fracaso de la socialdemocracia clásica, insisto, en su versión clásica, no Tony Blair y estas cuestiones después, en su versión clásica, es posteriormente ante el ascenso del fascismo. Los dos problemas que tiene ese proyecto socialdemócrata son, por un lado, evitar la revolución obrera, la revolución bolchevique, y por otro lado, evitar el autoritarismo en su versión fascista, digamos, ¿no? Musoliniana, alemana, etc. También fracasa con eso. También fracasa, el fracaso de la socialdemocracia alemana en ese momento es total, ¿no? Enmudece y callan cuando aplastan a los comunistas, pero después, ¿no?, les toca a ellos, ¿no? Un poco la talla famosa de Bertolt Brecht es con ellos, digamos, ¿no? Vinieron a buscar al del lado, no te molestó, pero cuando después te llegó a ti, ¿no? Bueno, el versito ese, ¿no? Que a todos les gusta. Entonces fracasa nuevamente con el tema de la revancha del fascismo. Y finalmente, el ascenso de la socialdemocracia clásica como ideario y como estrategia se produce en la posguerra. En el marco keynesiano, de la reconstrucción europea, etcétera, que vienen las 3 décadas, los 30 gloriosos, como dicen los franceses, esas 3 décadas, ¿no? Donde lo que se produce como ascenso de la socialdemocracia clásica en Europa, de la posguerra, es un esfuerzo de pacto social, de conciliación, como les digo, de democracia y capitalismo, y sobre todo entonces de, como dice Ralph Dahrendorf, dice, es la institucionalización de la clase obrera. Aquí la clase obrera ingresa en el sistema político formal, se constituye, ¿no?, como expresión política legal, e ingresa, por lo tanto, y es viabilizada como eso, su ingreso al pacto, a la construcción del pacto social. El caso paradigmático es el Labour Party, ¿no?, en inglés, digamos, pero sucede en todos lados, digamos, de alguna manera, ¿ya? Y después de eso, con la transformación neoliberal se extingue. Aquí aparece el cuento de la famosa tercera vía y eso se da vuelta ya para la autonegación, digamos, la autoflagelación de la propia socialdemocracia, que es lo que reclama Tony Judd, digamos, ¿no? Últimamente, ¿no? La proscripción. Bueno, eso respecto a la experiencia europea. Voy a tener que apurar. Porque me quería centrar más en América Latina. Bueno. Como dice alguien, no recuerdo ahora en los 60, hay algún francés, que no me acuerdo quién, el francés es tan expresivo, siempre que dice algo así como que el fantasma que recorre el mundo, ese fantasma anunciado por el manifiesto comunista, ¿no?, se ha cansado de batallar y recorrer Europa y se ha trasladado al tercer mundo, digamos, ¿no? Y de alguna manera entonces el etos revolucionario y el batón de alguna manera de la carrera de posta pasa sobre todo a América Latina, también a otras zonas, como les decía, sudeste asiático, África, etcétera, la descolonización, la crisis de los imperios coloniales, pero donde produce idearios, sobre todo estratégicos, es en América Latina. Y aquí es central, es fundamental el tema de la Revolución Cubana. Los años 60 son de crisis de dominación política y de crisis de dominación social, son de crisis de control social, ¿no? Son las dos grandes décadas de crisis en América Latina, la del 60 y la del 20, digamos, ¿no? Las dos grandes décadas revueltas. Es la crisis de un régimen político, es la crisis de los equilibrios en que se había intentado buscar conciliación con los sectores obreros dentro de los regímenes populistas, etcétera, ¿no? Ahora bien, es la crisis también de la hacienda como institución de control social y político, sobre todo rural, y por lo tanto empieza un proceso de crisis y de explosión de la condición campesina. En Europa, ya, en América Latina, disculpen, en los 50 y ya con mucha fuerza en los 60. ¿Qué va a sugerir esto? Que la base social de sustentación entonces de la revolución no es la clase obrera, con todo este hándicap que les cuento que viene de atrás, de la discusión rusa y después, y después también de la cuestión socialdemócrata, sino es la sierra, no es el llano, como dicen en la discusión cubana, ¿no? No es la ciudad, es el campo, ¿no? El paradigma del revolucionario, entonces, no es el tipo que anda con el manifiesto comunista debajo del brazo, concientizando sindicatos, ¿no? Sino el que se pone una camisa verde olivo, se deja una barba y se va al monte. Y en el monte no hay fábricas, que yo sepa, ¿no? Es la guerrilla.
es la guerrilla rural, ¿no? Y saben de quién estoy hablando. Entonces, esto es de un impacto muy fuerte porque da lugar a un ciclo de formación de una nueva izquierda, lo que se llamó nueva izquierda en ese momento, es decir, la izquierda de los 60, que nace con un enorme conflicto con la izquierda de los 20, que la izquierda de los 20 es comunista y socialista sobre todo, en el caso nuestro, o aprista si quieren algún otro espacio, ¿ya? Y aparece esta otra que va a ser más identificada inicialmente con la idea de la Revolución Cubana. No es casual que se ponen banderas rojineras en todas partes, digamos. Esa bandera que se había traído de Barcelona, de allá ¿no? de los anarcos inicialmente, de Barcelona, etcétera, y aquí se lee después en clave guevarista, ¿no? Y que tiene que ver por una especie de crisis de credibilidad en el papel revolucionario, en las posibilidades revolucionarias de la clase obrera latinoamericana. Que está incorporada, está clientelizada en los regímenes populistas, por el peronismo, etcétera, por todas estas cuestiones, ¿no? O está incorporada, en este caso, en la versión chilena, como dice en ese momento la izquierda de los 60, al reformismo, ¿no? Y está institucionalizada, digamos, ¿no? Y ahí, no estoy diciendo que tenga razón o no esta cuestión, sino es lo que ocurre, digamos, como paradigma, insisto, de formulación de estrategia. El tema de esto es recuperar, insisto, por donde partí, estos elementos para pensar hoy, ¿eh? Porque ninguna de estas cosas sí nos calzan mecánicamente en la situación actual, ¿no? Así que hay un esfuerzo de imaginación y de apropiación hoy. Ahora bien, entonces, está el modelo sobre todo de la experiencia cubana, y permítame detenerme unos minutos en la experiencia cubana. La experiencia cubana, nuevamente, ocurre en unas condiciones de precario orden político, de muy precaria dominación política. Tengan una idea que, no sé, pues el golpe del 10 de marzo del 52 que da Batista, lo da un tipo que ya ha dado, es el tercer golpe de Estado que da. Eso con chileno es inconcebible, ¿no? Y el primero lo dio siendo sargento. Sargento, ¿ya? O sea, pídele aquí un sargento que un golpe de Estado, ¿no? Bueno, por lo tanto, en esa descomposición política tan fuerte, además, un país que se descolonizó hacia 1898, recién salieron del dominio colonial español, 1898, o sea, 2 años antes del cambio de siglo, allá no existió nunca 1810, olvídense, ni se enteraron de que eso había pasado en el resto del mundo. Entonces, y a partir de ahí recién inicia la construcción de la República en los albores del siglo XX, y la revolución estalla ya en los 50. O sea, nada de recorrido, digamos, ¿no? Por tal hubiera sido un frustrado en Cuba, ¿no? Bueno, la crisis política con la que se abre el golpe militar del año 52 estimula el descrédito en los partidos políticos que hay muy fuerte, y sobre todo los grupos universitarios se constituyen como grupos armados. La Universidad de La Habana en ese rato es un grupo absolutamente cruzado por grupos estudiantiles armados. Fidel tiene su grupo propio, por supuesto, pero ahí va a surgir también la otra gran alternativa, que después es mucho menos conocida, pero que está dirigida por la FEU en ese tiempo, que es la de José Antonio Echeverría. Es decir, la propia Federación de Estudiantes se plantea también la construcción como partido, y adivinen lo que se le ocurre hacer: asaltar el Palacio Presidencial. La FEU asalta, y con su presidente. A ver si están por aquí, veo varios presidentes, ¿ya? Entonces, la FECH llama, por favor, no me vayan a sacar esto de contexto, después en YouTube no sé dónde ir a parar esto, pero es como si la FECH llamara a tomarse la moneda, ¿ok? Y preparan, preparan unos carros de tintorerías donde se meten dentro como disfrazados, etcétera, y entran a palacio. Bueno, en fin, el 13 de marzo. Y asaltan el Palacio Presidencial. El presidente, Batista, se esconde en el ascensor. Pero ojo, por los estudiantes. ¿Se fijan? Por los estudiantes. Bueno, o sea, ese es el tenor del poder, del panorama del poder político en Cuba, ¿no? Y aquí es donde el otro proyecto que apuesta dice que Fidel Castro. No, el problema es la sierra. Entonces se abre de este movimiento que se llama primero se va a llamar Movimiento 13 de Marzo y después se llama Directorio, el Directorio Revolucionario, que también va a ser una guerrilla después. Y bueno, el presidente es asesinado, José Antonio Echeverría, ¿no? Ese 13 de marzo. Y Fidel plantea
asaltar la segunda fortaleza militar del país, que está en la zona, al otro extremo de la isla, en Santiago de Cuba, para a partir de ahí recuperar armas y partir a la guerra en la Sierra Maestra, porque así se hizo la independencia, plantea. La guerra de independencia, y por lo tanto hay que reconstruir el paradigma de la guerra de independencia. El contenido inicial del proceso revolucionario es altamente nacionalista. No tiene ninguna discusión de tipo clasista. Esas son reinterpretaciones posteriores que empiezan a discutir que si ya Fidel se había leído o no el Estado y la Revolución, el Quehacer y el Manifiesto Comunista, pero da lo mismo si lo había leído o no, digamos, ¿no? El problema es fundamentalmente apelar entonces a la identidad martiana. Es una revolución que se define como martiana. Paréntesis, porque después fíjense que este es un elemento que van a retomar todos los procesos revolucionarios centroamericanos. El sandinismo, el Faraundo Martí, etcétera. Una identidad así. En Chile no es así la cuestión. El Frente va a tratar de hacer algo de eso aquí con Manuel Rodríguez, pero no funcionó, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de no apelar a un carácter socialista, no apelar a la lucha de clases, sino apelar al problema de la construcción nacional inconclusa. Por lo tanto, la revolución que intenta terminar la construcción de la nación, en el fondo, y en ese sentido como independencia traicionada, ¿no? ¿Ah? La hora de Martí la vamos a continuar nosotros, dice Fidel, ¿no? Bueno, saltan en el cuartel Moncada, el 26 de julio, también esa es la parte anecdótica, fracasa el asalto, por supuesto, también todos vienen de La Habana, no son del lugar, en fin, es un desastre el asalto. Los hacen pebre, los torturan, etcétera, y solamente se salva un grupo pequeño, es deportado después a México, se preparan en México, empieza nuevamente la formación como constitución de núcleo militar. Ahí reclutan a un argentino, ustedes saben, ¿no? El Che, y vuelven, también es impresionante el profesor, ¿no? Se van en un barquito, chiquitito, de verdad, ahí está todavía en La Habana puesto en un museo, ¿no? Al punto que cae en un museo el barco, ¿no? En un lanchón, 82 expedicionarios a hacer la revolución, y cruzan de México por el agua, el Granma, ¿no? Y aquí viene el paradigma militar entonces. Ojo, que esta es una situación que después se va a tergiversar mucho como ideario, por eso me detengo en reconstruirlo un poco, ¿no? Desembarcan, son sorprendidos. Bueno, Che le llama así, la sorpresa, la alegría de Pío, el caserío donde llegan, ¿no? Los arrasan nuevamente, ¿no? Se salvan 17 de los 82, son absolutamente asesinados, escapan a las montañas y empieza la reconstrucción, nuevamente la guerrilla, ¿no? Paréntesis, un nivel de determinación fenomenal, pero fenomenal. Léanselo, está por ahí, se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria, desde el Che, donde él cuenta la historia, así, simplemente anécdota, es como una novela donde cuenta toda la historia. Es muy gráfica porque quedan escondidos los cañaverales. Bueno, esa cuestión es impresionante, por eso la Revolución Cubana también va a ser tan impactante. Ojo, estaba llena de elementos que podían construir este impacto, no es de la nada nomás que tú puedes construir un mito, ¿no? Bueno, pero la idea de lo que se plantea, y es a lo que quiero ir en términos de pensamiento estratégico, es que el problema es, la primera fase entonces que se instala como paradigma revolucionario es el de la guerrilla, no solo rural, sino la guerrilla nómade. Es lo que se entiende como guerra de movimiento. En este código se lee guerra de movimiento, muy distinto a la discusión gramsciana, de los cuales, por supuesto, no tienen ni idea, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y entonces empieza la discusión no se puede dormir dos veces en el mismo lugar porque te arrasa el bombardeo, porque te cercan, porque son guerrillas muy pequeñas, las columnas tienen que estar a un nivel de movimiento permanente, duermen 5 horas, las caminatas tienen que ser con los guerrilleros separados a no menos de 50 metros, etcétera, ¿no? Porque si no pueden ser aniquilados si se juntan mucho. Bueno, empieza todo este proceso y a partir de aquí entonces lo que se elabora como paradigma es de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, es decir, solamente una vez que el aparato militar guerrillero ha crecido lo suficiente, tiene capacidad de asentarse en territorio y defenderlo. Y después con la batalla de Higüey y otras más, donde ya se plantean entonces concentrarse en un territorio y resistir al ejército enemigo batistiano, montando un territorio y empiezan a construir fábricas, escuelas, etcétera, dentro del territorio. Es decir, empieza una defensa de posiciones.
Es decir, la guerra de posiciones se tematiza como un estadio más alto de maduración de la guerrilla rural. ¿Por qué digo esto? Porque después la experiencia salvadoreña va a invertir esto. Por eso voy apuntalando estos elementos. Los salvadoreños van a decir, no, es al revés. De la guerrilla de posiciones a la guerrilla de movimiento. Pero esperen, ahí vamos a llegar allá. Eso ya es en los 80. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez asentado en esta fase, entonces se recupera otra de las tradiciones de la guerra de independencia, la invasión de Maceo y Gómez, que se había hecho a finales del siglo XIX, ahora la empujan el Che y Camilo Cienfuegos, ¿no? Las dos columnas que van avanzando hacia La Habana, ¿no? Salen de la sierra, ¿no? La famosa invasión de Oriente a Occidente, ¿no? Y ahí están las famosas batallas cuando van en el centro de la isla, ¿no? La batalla de Santa Clara y la batalla de Yaguajay, que la libran en el centro de la isla las dos columnas que van avanzando, ¿no? Hay canción y todo, ¿no? El Che con el brazo enyesado, ahí es en Santa Clara, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Arranca Batista. El país queda acéfalo. Así tal cual. Se desploma un régimen político que ya es endeble, ¿no? Y entran las columnas del Che y Camilo, y con esto quiero detenerme un poco. Entran a La Habana sin tirar un tiro. Ocupan las fortalezas militares más importantes, el Che, el cuartel de la Cabaña, y Camilo, no recuerdo ahora. Bueno, ¿no? Y los soldados se les rinden. ¿Ah? Camilo creo que tiene una columna de algo así como entre 200 o 350 guerrilleros, el Che parecido, y las fortalezas que toman son de 5.000 efectivos una y 10.000 efectivos la otra, y el poder de fuego además de ejércitos regulares, digamos, ¿no? Y se rinden. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hay es una crisis política, no es una ocupación militar, ¿ah? Porque después se va a fetichizar el problema militar detrás de esto, ¿ah? Pero es un ejército enemigo que se quiebra políticamente y se entrega. Y Fidel tiene que salir rajado después del otro extremo, ¿no? Y llega 8 días después a La Habana, llega el 8 de enero recién. Batista arranca en la noche del 31 de diciembre hacia el 1 de enero, por eso se entiende que la revolución triunfa el 1 de enero, porque, ¿no? Y ahí se abre un vacío político que es donde se prueba el genio político de Fidel para lograr controlar la situación, porque empiezan a aparecer grupos de todas partes, digamos, en ese sentido, y por lo tanto como se cayó el asunto, más que yo lo haya votado, de alguna manera igual por muchos factores, por su propia endeblez también, ¿no? Muchos quieren tomar o sentirse responsable, ponerle su apellido, digamos de alguna manera, a la victoria, ¿no? Entonces se da una situación interna que es fantástica, pero es eminentemente política, más que militar, eso es lo que estoy tratando de rescatar. El problema es que después esto se va a leer en código militarista por la izquierda latinoamericana, ese es el problema. Entonces, lo que hay es un proceso de construcción, en el fondo, de una fuerza política, de un contrapoder político, diríamos hoy muy a la Negri, digamos a la Tony Negri, ¿no? A través de la lucha armada. Es decir, la dimensión armada es una dimensión de la constitución política, ¿ah? Pero lo que permite la realización de la victoria es la dimensión política, no el conflicto armado. Pero es que esto después va a degenerar en un fetichismo de las armas, en un militarismo, en un moralismo revolucionario infantil, diría Lenin, ¿no? Dentro como cultura de la izquierda, después, muy fuerte, que va a permear mucho los años 60 después de esta cuestión. Claro, ¿cuál es el problema? Aquí aparece una interpretación que va a difundirse mucho y en la cual los cubanos no son completamente inocentes, que es la interpretación foquista. Aquí surge entonces como interpretación, como lectura de la Revolución Cubana, la tesis del foco guerrillero, que es fundamentalmente de un francés, del cual primero el Che se entusiasma y después se desentusiasma. Por ahí, cuando en el diario del Che en Bolivia dice el francesito, es Regis Debray, ¿no? Que después lo tenía hasta aquí, ¿no? Y ya empezó el francesito de nuevo a quejarse que los mosquitos, no aguantaba nunca, ¿no? Un hombre que venía más bien, su mundo era la Sorbona, ¿no? Bueno, Regis Debray formula esta idea de justamente el texto, que es un texto que es central para entender los años 60, es revolución en la revolución. Es decir, la revolución cubana ha provocado una revolución en la forma de hacer la revolución, ¿no? Cambió todo, ¿ya? No solo entonces el tema no es la clase obrera, no es el reformismo, no es la institucionalidad y la cuestión rural, sino que además la idea de que
en fondo, el foco guerrillero, ese grupo inicial que queda y que marcha, migra hacia la loma, un grupo de cuadros políticos, entonces a través de la lucha armada es el germen de la construcción del partido. Y no hay otra posibilidad de ser un partido revolucionario que esa. Yo soy inocente, le estoy contando la tesis. ¿Ya? Esto cobra un peso ideológico fundamental en la construcción de la ideología revolucionaria de los 60, en el etos revolucionario de los 60, incluso en el tipo de moral revolucionaria que se construye en ese momento, el tipo de ética que se produce. Ojo, no es casual entonces que en este momento quienes estallan en todas partes y se rebelan contra los partidos comunistas y los partidos socialistas, es decir, contra la izquierda de los años 20, son los grupos estudiantiles que pasan a construir prácticamente en toda América Latina grupos revolucionarios, ¿no? Y por supuesto, la cosa es hacer la que hizo el Che, ¿no? Entonces se producen guerrillas prácticamente en toda América Latina. Aquí es un poco largo revisar qué pasó con eso, pero lo que me interesa apuntalar antes con el foquismo son dos cosas. El paradigma foquista como lectura de la Revolución Cubana va a tematizar este cuento desde la guerra de movimientos a la guerra de posiciones como proceso de maduración del foco, punto 1, y 2, instala la idea de que en el fondo la posibilidad de derrotar militarmente al ejército burgués, digamos. No se trata entonces de hacer entrar en crisis la condición del soldado ciudadano en este paradigma. Por lo tanto, la forma en que se tematiza esto es la vía insurreccional era una vía estratégica clásica, bolchevique, con la transformación capitalista, etcétera, ya no es posible, ahora lo que funciona es el foco guerrillero. ¿Ya? Como germen del poder militar propio. Por lo tanto, mostrar vocación revolucionaria, por supuesto, equivalía a adoptar esa vía, ¿no? O sea, si no andabas con, no sé, con una brownie en el bolsillo, no eras un revolucionario. Y se construye mucho de ese sectarismo, ojo. En términos, nuevamente ocurre lo mismo. O sea, si la experiencia rusa es la imposibilidad de proyectar fuera de Rusia la revolución, y eso lo tematiza el fracaso alemán, aquí también va a ser la imposibilidad de proyectar fuera de Cuba la revolución cubana. ¿No? Fracasa la guerrilla rural en Bolivia, todos lo saben, con el MLN, fracasa la guerrilla de Hugo Blanco en Perú, fracasa la guerrilla de João Carlos Marighella en Brasil. João Carlos Marighella termina diciendo hay que volver a la costa atlántica, hay que volver a la costa atlántica, hay que volver a las ciudades, pero ya es tarde, está cercado, ya, ¿no? Los procesos venezolanos, y en el cono sur es la experiencia chilena, es sobre todo el MIR, es la experiencia argentina, que ahí es doble, es por un lado el ERP, ¿no? Y por otro lado los montoneros, ¿no? Como un brazo del peronismo, con Firmenich, ¿no? Y el ERP, y la experiencia uruguaya, el MLN de los Tupamaros, ¿no? Que se plantean, aquí sí hay una reflexión sobre la dimensión urbana. Y los uruguayos, imagínense, ¿no? Si no se plantean el tema urbano, lo que les quedaba afuera eran, ¿no? Vacas, ¿no? Entonces estaba medio difícil hacer trabajo político ahí. Entonces, no, es que, paréntesis, los tupamaros llegan a un nivel de desarrollo del paradigma de la guerrilla también urbana, que es fantástico, ¿no? Llegan a construir incluso en sótanos las cárceles del pueblo, ¿no? Y secuestraban oficiales y los metían presos, etcétera, ¿no? En un rato por ahí secuestran incluso a un agente de la CIA que viene a asesorar al ejército uruguayo, ¿no? Es la historia de Anfitrione, por ahí véanla, hay una película sobre eso, ¿no? Con Yves Montand. Bueno, no estoy pasando comercial en todo caso. Y aquí, entonces, en la producción de esto, y ya de cara hacia los 80, aparece la influencia también de la experiencia vietnamita. Y la experiencia vietnamita se va a leer también
Más allá de lo que sea o no sea, se lee en código de lo que se llamó GPP, Guerra Popular y Prolongada. A lo mejor algunos por ahí tienen familiaridad con el término, digamos, ¿no? Es decir, la guerra es un proceso muy prolongado, díganselo a los vietnamitas, pues, siglos en eso, ¿no? Siglos enteros, salieron de los franceses, o sea, nunca pararon, ¿no? de la guerra, y después llegan los norteamericanos, en fin, toda historia, y se lee en código también militarista. Claro, el desarrollo estrictamente militar, digamos técnico-militar, que alcanza la guerra vietnamita, es también fantástico. Nunca, jamás un pueblo llegó a desarrollar a ese nivel el arte de lo militar, por fuera del ejército regular, jamás, ¿no? De hecho, los generales vietnamitas están considerados, cuando hacen las listas de los 10, los 20 generales o los estrategas militares más importantes del siglo XX, siempre está Giap ahí, por ejemplo, ¿no? Nguyen Giap, ¿no? Dirige la batalla de Dien Bien Phu y después, etcétera. Pero aquí se pasa por alto una cuestión que dice por ahí Giap en una entrevista, puedo ayudar a buscarla después. Estos libros quedaron por ahí botados en el camino de los cambios, digamos, pero Giap dice, nosotros siempre, estoy hablando de uno de los estrategas militares más brillantes de todo el siglo XX, reconocidos por todo, hasta por el Pentágono, y dice, nosotros siempre supimos que era imposible la derrota militar de Estados Unidos. Nosotros no la podíamos hacer, y lo está diciendo a nombre del pueblo que más llegó a desarrollar el arte militar. Por lo tanto, dice, o sea, lo que nosotros hacíamos era hacer política con las armas, que es distinto. Y lo plantea así, dice, el problema de nosotros era la crisis política dentro de Estados Unidos. Entonces ellos empieza a contar, es fantástico, cómo ellos planifican las sazonadas, las cuestiones, ya no con respecto al ejército títere vietnamita, porque a ese lo tenían arrasado, ¿no? Sino que tenían al ejército norteamericano directamente metido. Entonces el problema era encarecer, ¿no? Elevar el costo político de la opción norteamericana de invasión en Vietnam y producir la crisis allá. Porque en el momento que los yanquis se retiraran, eran 2 segundos el nivel de desarrollo militar que tenían. Pero sabían que por la vía estrictamente militar no se iba a invertir la polaridad. Entonces dice, nosotros nunca subordinamos, dice Giap, uno de los cerebros, insisto, más grandes de este tema, dice Giap, nunca subordinamos la estrategia política a la estrategia militar. Nunca. Siempre tuvimos claro que era a la inversa. Pero el tema vietnamita en América Latina no se leyó así. ¿Cómo se leyó? Como voluntarismo militarista, ¿no? Los pueblos, la creatividad popular pueden llegar a convertir en arma cualquier cosa, sí, claro, un bambú, lo que quieran, etcétera, ¿no? Y todas estas cosas de que es mejor herir al otro y no matarlo, porque así ocupa 2 más para que carguen con él, y todas esas cosas que venían de la cuestión vietnamita, que son ciertas, ¿no? Y escondido y con una pajita puedo aguantar debajo del agua, y toda esa cuestión que ya, generaciones, generaciones enteras de revolucionarios latinoamericanos van a ser entrenados en estas artes y en este paradigma, pero es una visión militarista. No lo digo yo, lo está diciendo Giap, que es el dueño de la pelota, digamos, ¿ya? Para hacerla corta. Entonces, ya en esa discusión llega el último ciclo revolucionario en América Latina, que es el ciclo de los 80, digamos, 79 sandinista y ya 80, ¿no? Directamente, que es el ciclo centroamericano. Que de alguna manera, después del fracaso de todas las banderas, si quieren, rojinegras, que siguieron el movimiento 26 de julio en el resto de América Latina, donde de alguna manera proliferaron un poco mejor, se logran asentar y logran emerger como alternativa política y como amago incluso de transformación de la situación, es en Nicaragua, es en Salvador, en El Salvador, es en Guatemala, ¿no? Y aquí también, con esto voy a dejar estos elementos ya, aparece también algunas cuestiones paradigmáticas, ¿no? La experiencia primero sandinista de finales de los 70, lo que revive es el paradigma insurreccional. Ahora, claro, Nicaragua es una sociedad gobernada por 8 familias. No hay Estado. Somos era todo, ¿no? Y unas ciudades muy separadas unas de otras,
Managua no es una ciudad siquiera. Son barrios separados uno por otro por unos espacios vacíos de pura hierba nomás, así, y esa era Managua, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero se reconstruye, ojo, y en Chile va a impactar mucho, porque es el ideario básico de la formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? El tema insurreccional. ¿Ah? Pero, en cambio, después el paradigma salvadoreño, que es sobre todo el más fuerte en esto, va a plantear y va a actualizar otra discusión. Que también de alguna manera traspasa a la experiencia guatemalteca, que es la idea de, como lo plantea en ese rato Fernán Cienfuegos, uno de los comandantes del FMLN, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de Salvador me refiero, es la montaña es el pueblo. ¿Ya? Entonces, el problema es pasar de la guerra, ¿no?, de posiciones a la guerra de movimientos. Es decir, el anclaje es social y solamente en la medida en que se logre la movilidad, el pueblo se incorpora a la guerra, empieza recién a moverse la cuestión. ¿Ah? Por lo tanto, si la guerrilla se mueve, si la guerrilla asalta ciudades, y lo va a hacer, ¿no?, va con todo, con las chivas, con los corderos, con todo, con las señoras, con todo. ¿Entiendes? La montaña es el pueblo. De nuevo está el tema de alterar el carácter social. O sea, si no hay un debilitamiento de la dominación social, no hay entonces construcción de estrategia política, ¿no?, y avance del poder militar. Además, esto se da en un contexto que tanto en Guatemala como en Salvador, se produce lo que no se había dado tampoco antes en la historia latinoamericana, que es la unidad de todas las fuerzas de izquierda. ¿Ya? Entonces el FMLN es un grupo de 5 organizaciones. ¿Ah? Está Resistencia Nacional, está el ERP de Villalobos, etcétera, ¿no? Son 5. Y en el otro lado, en Guatemala, está la ORPA, la Organización Revolucionaria Integrada, ¿no? La URNG, digamos, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, digamos, ¿no?, que tiene la ORPA y tiene otras cosas más, digamos, ¿no? Se produce esa concreción y, por lo tanto, a partir de ahí se plantea que el problema de entrar a la guerra es con todo, ¿no?, con los sindicatos, etcétera, ¿no? Y llegan a producir, sobre todo en el caso salvadoreño, el desarrollo estrictamente ahora técnico-militar más importante que se llega a dar en la historia latinoamericana de una guerrilla. Con esto termino. El intento de la toma de la capital salvadoreña, o sea, de San Salvador, es la batalla militar más grande de toda la historia de América Latina. Hasta antes de eso se decía que era Ayacucho, ¿no?, la que dirige el mariscal Sucre, ¿no? Estoy hablando de las guerras de independencia. El FMLN llegó a tener 18.000 hombres sobre las armas y mujeres. 18.000. ¿Ya? Y la batalla, el intento de la toma de San Salvador es una batalla prácticamente entre 2 ejércitos regulares. De hecho, es estudiada así en teoría estrictamente militar, digamos. Y aún así, habiendo desarrollado el poder militar más grande de la historia de América Latina como fuerza subalterna, no pudieron tomarse el poder. Termino con esta imagen. El Che y Camilo entran a La Habana y los cuarteles se les rindieron. ¿Ya? Pero de ahí en adelante, los ejércitos latinoamericanos van a cambiar profundamente. Y entraron, como dice Silvio por ahí, con unas guerrillas que venían en harapos. En harapos. Esos eran los guerrilleros que venían a pata, caminando desde Santa Clara. ¿Me entiendes? Absolutamente deshechos. ¿Ya? Pero se les rinde un régimen político que está en el suelo. Aquí al revés. El régimen político no hay cómo entrarle. Se construye el poder militar más grande de la historia de las clases subalternas latinoamericanas, de la tradición revolucionaria latinoamericana, y no pueden con él. ¿No? Si la revolución cubana involucró alrededor de 20.000 muertos, lo que entiendo, ya la revolución sandinista involucró alrededor de 70.000, y con poblaciones no muy distintas. Y la de Salvador... Ahí vuelan cifras de distinto tipo, pero hablan de más de 500.000. En un país muy chico, además. Muy chico. Fue una guerra brutal. El FMLN tenía ocupado ahí en San Salvador un cerro que hay dentro donde funcionaba, que es como si fuera aquí el Cerro San Cristóbal, que estuviera tomado por la guerrilla. Ese era el nivel de desarrollo que alcanzaban las cosas, y aún así no podían dar vuelta a la situación. Entonces,
Quiero con esto cerrar, había preparado otros elementos, pero la verdad que respecto a la discusión de la situación actual, pero todos estos elementos van a ir constituyendo de alguna manera el acervo, el capital, un capital construido en un proceso histórico de un enorme costo, porque esta es una historia llena de esfuerzos, de fracasos, de muertos y de pueblos que se vuelven a levantar, digamos, de alguna manera, y que empiezan a arrojar esto que he intentado sintetizar muy apretadamente hoy como acervo de la elaboración estratégica, ¿no?, de un pensamiento revolucionario. Me quedo hasta aquí para que podamos conversar. Gracias.